Mi nombre es Ins Medford y tengo 27 años. Tenía 5 años cuando mis padres me llevaron a la casa de mi abuelo una tarde gris de octubre. Me dijeron que volverían después de que descubrieran algunas cosas y nunca regresaran. Ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni una vez en 22 años. El abuelo Walter nunca me hizo sentir abandonado. Me crió en esa vieja casa de 2 pisos en Larks Lane como si fuera la razón por la que salió el sol. Él me enseñó cómo arreglar un grifo que gotea, cómo equilibrar una chequera, cómo pararme derecho cuando alguien intentaba hacerme sentir pequeño. Mi hermana, Delene, se quedó con nuestros padres. Ella obtuvo la versión de ellos que yo nunca hice. Fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares, una infancia normal. Recibí la versión del amor de una niña solitaria de un anciano viudo que olía a tabaco de pipa y menta. Y de alguna manera resultó ser el mejor trato. El abuelo se enfermó hace 2 años. Cáncer de páncreas, del tipo que no deja espacio para la negociación. Me mudé de regreso a la casa en Larkspur Lane para cuidarlo, durmiendo en la habitación de mi infancia, dándole sopa, leyéndole el periódico porque sus ojos se habían cansado demasiado para concentrarse en la letra impresa. En esos últimos meses comenzó a hablar de manera diferente, más tranquila, más deliberada, como un hombre atando cabos sueltos que había estado evitando durante años. Ins, me dijo una noche, con la mano temblando mientras se sentaba a tomar su taza de té. Cuando me vaya, hay algo en mi estudio que necesitas encontrar. No dejes que nadie te apure a salir de esta casa, ni siquiera a tu madre, especialmente no a tu madre. No entendí a qué se refería. Solo asentí y le dije que no iría a ningún lado durante mucho tiempo. Los dos sabíamos que era una mentira que teníamos que decirnos el uno al otro. Pasó un martes por la mañana de marzo con mi mano en la suya y los pájaros empezando a cantar fuera de su ventana. Ni siquiera había terminado de llorar antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Mi madre, Carol, llamando por primera vez en 8 meses. Ella no preguntó cómo estaba. Ella no preguntó sobre los arreglos del funeral. Sus primeras palabras fueron: «Venimos a preparar la casa para venderla». Llegaron 2 días después. Mi madre, mi padre, Gordon y Delene, todos entrando al camino de entrada como si nunca se hubieran ido, como si las últimas 2 décadas no hubieran sucedido. Delene salió primero del auto. Pasó junto a mí sin abrazarme y entró como si estuviera inspeccionando una propiedad que ya poseía. La encontré arriba 20 minutos después, parada en lo que solía ser mi habitación, pasando la mano por el marco de la ventana. «Esta habitación recibe mejor luz que la mía», dijo como si estuviéramos negociando un acuerdo de bienes raíces en lugar de pararnos en la casa del hombre que acaba de morir. «Creo que tomaré esta cuando nos mudemos». Ni siquiera pude responder antes de que mi madre apareciera en la puerta, con los brazos cruzados, con la misma expresión apretada e ilegible que solía usar cuando yo era niña, preguntando por qué no había llamado. «Is», dijo ella, con la voz chata y seria, «empaca tus cosas. Vamos a poner la casa en el mercado a fin de mes, y no puedes quedarte aquí sin alquiler mientras nosotros nos encargamos». Me quedé allí parado en el pasillo de la única casa que alguna vez se había sentido mía, escuchando a la mujer que me dejó aquí a los 5 años decirme que empacara mis cosas 22 años después, menos de 72 horas después de enterrar al hombre que realmente me crió. Sentí que algo en mi pecho se enfriaba mucho y se quedaba muy quieto. No tristeza, algo más cercano a la claridad, porque la voz del abuelo todavía estaba en mi cabeza. No dejes que nadie te apure a salir de esta casa, ni siquiera a tu madre, especialmente no a tu madre. Entonces, en lugar de discutir, en lugar de empacar una sola caja, caminé por el pasillo hasta su estudio, la habitación que había mantenido cerrada desde que tenía uso de razón, la habitación a ninguno de nosotros, ni siquiera a Delene en todas sus visitas de infancia, se nos había permitido entrar. Había encontrado la llave 3 noches antes,
escondida dentro de las páginas de su vieja Biblia, exactamente donde me dijo que estaría durante una de nuestras últimas conversaciones. Mi mano estaba firme mientras la deslizaba dentro de la cerradura. La voz de mi madre me siguió por el pasillo, aguda de irritación, preguntando qué demonios pensaba que estaba haciendo. No le respondí. Giré la llave. La cerradura se abrió de golpe con un sonido que se sintió más fuerte de lo debido, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración durante 22 años, esperando este momento exacto. Abrí la puerta del estudio y, detrás de mí, escuché los pasos de mi madre detenerse en seco en el pasillo, y fue entonces cuando todos dejaron de sonreír. El estudio olía a papel viejo y cedro, intacto durante años, excepto por el propio abuelo Walter. La luz del sol atravesaba las persianas en finas franjas doradas a lo largo de su escritorio de caoba, y allí, justo en el centro, había un sobre grueso de manila con mi nombre escrito a través de él, con su letra temblorosa y familiar. Detrás de mí, mi madre empujó a Delien hacia la puerta, con la cara tensa por algo entre enojo y confusión. «Ins, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí?», ella exigió, pero no respondí. Cogí el sobre, sintiendo su peso en mis manos, y rompí el sello. Dentro había un testamento. No el testamento que mi madre ya había presentado ante los tribunales 3 semanas antes, el que supuestamente dejó la casa dividida en partes iguales entre ella y sus hermanos, sino uno más nuevo, fechado hace apenas 4 meses, anotado y firmado con la firma inconfundible del abuelo. Recortada al frente había una carta dirigida a mí. Me temblaron las manos mientras lo desplegaba y lo leí en voz alta allí mismo frente a ellos, porque una parte de mí sabía que necesitaban escucharlo en sus palabras, no en las mías. Ins comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, me he ido y probablemente tu madre ya haya intentado vender la casa debajo de ti. Quiero que sepas que lo vi todo. La vi dejarte aquí cuando tenías 5 años y nunca miré atrás. La vi llamar 2 veces al año por obligación, nunca por amor. Te vi convertirte en una mejor persona que cualquiera de ellos, no a pesar de lo que hicieron, sino por cómo te niegas a amargarte por eso. Esta casa, el terreno, la cuenta de ahorros, todo va para ti. No porque seas mi favorito, aunque lo eres, sino porque eres el único que se lo ha ganado. Tu madre, tu padre y tu hermana no recibieron nada. No por despecho, sino por justicia. Tomaron su decisión hace 22 años. Simplemente lo estoy honrando. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración de mi madre, agudo y desigual. El rostro de Deline se había vaciado de color, su confianza anterior en tomar la habitación con mejor luz, evaporándose en algo más cercano al pánico. «Eso no es real», dijo mi madre, con la voz entrecortada por los bordes. «Eso no es legal. Él estaba enfermo. No estaba pensando con claridad. Pensaba con más claridad que nadie en esta cámara en años», dije, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi propia voz, lo estable, considerando lo fuerte que me latía el corazón contra las costillas. Le entregué el testamento, la vi escanearlo, vi cómo sus ojos se fijaban en el sello notarial, las firmas de los testigos, la fecha. No había forma de negarlo. El abuelo Walter había planeado esto durante meses. En silencio, deliberadamente, de la misma manera que me enseñó a hacer todo lo demás en la vida. Mi padre, que había dicho unas 10 palabras desde que llegó, finalmente habló desde el pasillo, con la voz entrecortada. «¿Y qué? ¿Solo nos vas a echar? ¿Tu propia familia?» Y algo sobre la palabra familia que salía de su boca dirigida a mí después de todo, casi me hizo reír. «Casi. Ustedes se echaron hace 22 años», dije. «Acabo de ver al abuelo terminar el trabajo». Mi madre intentó un enfoque diferente entonces, suavizando su voz, diciéndome que podíamos resolver algo, que seguramente no quería ser el tipo de persona que mantenía a su propia madre fuera de un techo sobre su cabeza. Pero había pasado 2 años viendo a este hombre morir lentamente, alimentándolo, bañándolo, sosteniendo su mano durante las noches.
Él tenía demasiado miedo de dormir solo mientras ella le enviaba exactamente un arreglo floral y una tarjeta que decía, pensando en ti. Como si fuera un compañero de trabajo recuperándome de una cirugía. No le debía suavidad. No le debía nada en absoluto. Les pedí que se fueran, sin gritar, sin llorar, solo tranquilo y definitivo, de la forma en que el abuelo hubiera querido que se manejara. Delaine se fue primero, rozándome con lágrimas en los ojos que parecían más frustración que dolor. Mi padre lo siguió sin decir una palabra más, con la mandíbula lo suficientemente apretada como para crujir. Mi madre permaneció en la puerta un momento más. Abrió la boca como si quisiera decir algo que podría deshacer los últimos 22 años en una sola oración, luego la cerró de nuevo porque no quedaba nada más que decir. Se dio la vuelta y salió, y escuché que la puerta principal se cerró detrás de ella, por lo que esperaba que fuera la última vez. Me quedé solo en el estudio del abuelo, rodeado de sus libros, sus viejos anteojos para leer todavía sentados en el escritorio donde los dejó. Y por primera vez desde que falleció, me dejé llorar. No por tristeza, sino por algo más cercano al alivio. Me había visto todos esos años cuando nadie más se había molestado en mirar. Él había visto exactamente quién era yo y exactamente lo que merecía. Y se aseguró de que nadie pudiera quitármelo nunca más. Si esta historia te conmovió un poco, hazme un favor y presiona el botón de suscripción ahora mismo porque hay muchas más historias como Ins esperándote aquí en Core Revenge Tales. Y créeme, no querrás perderte lo que viene después.